siempre ha existido el Consejo Bancario Nacional, nunca ha existido un Consejo de Usuarios, por lo tanto una de las partes está en desventaja, en este caso el usuario que no tenía vocería. Bueno, esta ley, esta discusión incorporaba el Consejo Nacional de Usuarios, ampliaba la garantía de depósitos de Fogade, la elevaba a 25 millones, traía partidas especiales para las tarjetas de crédito, capítulos especiales, para regular las tarjetas de crédito, para regular los microcréditos, en fin, era una ley muy buena, una ley en consenso además de todas las partes. Tan es así que hubo confusión que el día que fue anunciada la lista de leyes en Gaceta Oficial, recordemos que hay una Gaceta Ordinaria de fecha 31 de julio, donde se anunció simplemente los nombres de las leyes que venían en Gacetas Extraordinarias, que llevaban la misma fecha. Sin embargo, esas Gacetas Extraordinarias se conocieron en algunos casos 2 días más tarde y en otros 3. Bueno, la ley de bancos se conoció 3 días más tarde, por lo tanto hubo, entre el anuncio donde estaban las listas y la publicación de la ley, hubo 3 días de diferencia. En esos 3 días vimos a diputados, vimos al ex superintendente de bancos, Trino Alcides Díaz, por ejemplo, anunciando las bondades de la ley, porque todos creíamos que estábamos hablando de la ley discutida por más de 3 años, que fue remitida al Ejecutivo Nacional. Esta ley que estamos hablando con el Consejo de Usuarios, con mayor garantía de depósitos, todo el mundo pensaba que era ella. Entonces luego el ex superintendente anunció las bondades de la ley. Bueno, cuando conseguimos todos la Gaceta, y nos percatamos de que estamos hablando de la misma ley, porque lo que se hizo fue reimprimir la ley de 2001 y solo se cambió un artículo, el artículo 318, que tiene que ver con la transferencia de activos de Fogade. Bueno, ellos mismos quedaron sorprendidos, el mismo superintendente tuvo que hacer una aclaratoria después, diciendo que él se sentía hasta burlado porque habían sido 3 años de discusión. Luego vimos ayer, recientes declaraciones de la Asamblea Nacional, bueno, donde ellos dicen que van a discutir nuevamente la ley de bancos. Entonces, ¿cómo es esto? Una ley que se discutió 3 años, que luego se lleva en torno a la ley habilitante, se le suministra toda esa discusión al Ejecutivo Nacional para que la tome en cuenta y la incorpore. El Ejecutivo, por razones de tiempo o no sabemos cuál otra razón, dicta una reimpresión de la ley anterior y ahora la Asamblea, un día después de publicar esta ley firmada por el Presidente de la República, ya la va a volver a modificar. Entonces estamos hablando de una reforma de la ley habilitante. Esto no se entiende, esto verdaderamente nos dejó a todos sorprendidos. La única modificación fue esa. El artículo 318. Qué lástima que no se tocó, así como se tocó Fogade para la transferencia de activos, no se tocó el alcance de la garantía de depósitos. Es decir, elevarlo de los 10 millones que tenemos ahora a 25, que era lo que estaba planteado. Bueno, el tema bancario también ha estado muy en boga luego de lo que fue el anuncio del inicio del proceso de nacionalización del Banco de Venezuela. Vimos que ustedes en ANACO sacaron un comunicado a las personas. Han recibido esta semana preguntas de qué puede hacer la gente, porque había bastante nerviosismo. Sí, lo hemos visto y lo hemos palpado y lo hemos visto en las propias agencias, ¿no? Sin embargo, el llamado que hemos hecho a todos los usuarios es a la calma. Aquí no va a pasar nada mañana ni pasado. Es simplemente un proceso de nacionalización. Recordemos que el banco estaba en venta. Ya Santander había puesto en venta el banco y estaba en unas negociaciones con un banquero venezolano para poder transferir el banco, venderlo. Lo que va a ocurrir es que no es al banquero venezolano, sino al Estado venezolano. Esto será un proceso por demás lento, un proceso que está en una fase de negociación, de fijación de precios. No va a pasar nada. La gente no tiene que salir corriendo a tomar decisiones apresuradas. Hay que tener calma, sencillamente. Lo que sí estamos diciendo es que constituye una responsabilidad enorme para el Estado. Tiene una oportunidad única el Estado de romper aquella vieja tesis de que el Estado es mal banquero, tesis creada a lo largo de muchos años con el fracaso del Banco Industrial. Bueno, tiene una oportunidad de demostrar que puede ser buen banquero. Ahora estamos atendiendo con mucha fuerza el tema de seguros. Era un clamor, el asegurado necesitaba un lugar donde pudiese exponer sus denuncias y que se le impulsaran las mismas, porque se sentía débil, minúsculo, ante el sistema asegurador que tenemos, ¿no? No digamos solamente desde el punto de vista de las compañías de seguros, sino de cómo está establecido el sistema de seguros en Venezuela. Un sistema donde no tenemos un registro único de seguros, por ejemplo, donde la ley les da muchas facultades a las empresas de seguros y hay ciertas discriminaciones importantes. Bueno, entonces estamos interactuando con todos estos usuarios y estamos llevando adelante una cantidad de denuncias en ese tema, ¿no? Por cierto, de los vehículos, ¿cómo lo han manejado? Sabes que lo que estamos pidiendo es la creación de un registro único de seguros. Esto funciona ya en España muy bien, en México también, por ejemplo, y es una base de datos donde todas las pólizas tienen que inscribirse. Cada vez que una empresa de seguro firma con un asociado, con un usuario, una póliza lo hace y queda registrada en ese registro único de seguro. Luego, cada vez que se siniestra una póliza, también se registra ese siniestro allí. Quiere esto decir que vamos a tener estadísticas reales, verdaderas, de cómo está ocurriendo, si incrementó el riesgo, si el riesgo
descendió, no van a ser apreciaciones solo de las propias empresas de seguro. Es decir, no me diga que me aumenta la póliza de los vehículos porque hay más riesgos, sino me da unas bases estadísticas serias. Unas bases estadísticas que no salgan de su propio lista. Aunque hay personas que no han tenido ningún siniestro en el año, igual le sube la póliza. Sí, bueno, ese es un tema muy importante. Bueno, que suba por la inflación, pero es que, y si la financian, peor, porque entonces agarra y te ponen prácticamente más de un 25%. Tú sabes que el seguro mundialmente es entendido como una especie de servicio financiero. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el usuario se siniestra mucho con una póliza es penalizado. Eso mundialmente. Aquí también es penalizado. Correcto. Cuando vuelves a comprar la póliza o te excluyen o te cobran muy caro porque eres de alto riesgo. Eso es verdad, eso está ocurriendo. Pero en otros países, cuando es lo contrario, cuando eres de baja siniestralidad, tienes un premio. Ese premio no lo recibimos aquí. Y el premio se traduce en que vas a tener en la renovación de la póliza un descuento sumamente importante por no haber siniestrado tu póliza. Bueno, ese descuento lo esperamos aquí en Venezuela también. Oye, eso es demasiado, ¿verdad? Y con el caso de las tarjetas, todo lo que fue la lucha con las prepagadas, lo que ha sido también con el caso de los intereses, ¿qué panorama tienes ahora? Bueno, las tarjetas estamos esperando todavía. En el tema de las prepagadas estamos esperando un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Estamos sumamente, a la expectativa porque no podemos entender que un juicio que iba avanzando con una velocidad increíble, se estaban cumpliendo todos los lapsos procesales y porque el magistrado ponente fue jubilado del Tribunal Supremo, era el magistrado Jesús Eduardo Cabrera, todavía no ha sido reasignada la causa. Tenemos 4 meses esperando que se reasigne el expediente. Un expediente que está en su fase final, que está solamente para la audiencia oral y tomar una decisión. Es un expediente que tiene expectativa de miles de venezolanos que creen en la justicia y se fueron hasta el tribunal a firmar. Firmaron adhesiones a esa causa. Millones de venezolanos que también sin haber ido a firmar están siendo representados por nosotros y han mostrado su voluntad de que esto se resuelva de alguna forma. Otra cosa que también pasó por debajo de la mesa fue lo de el cálculo de los intereses. Cuando hubo el incremento, que se determinó que tenía que ser sobre el monto, no el acumulado, sino a partir de que comenzaba esa disposición. Ustedes algo nos explicaron sobre eso. Tú hablas a lo mejor de la fórmula de cálculo bueno, lo que pasa y ahí en descargo, ahí sí hay que, para que los televidentes puedan conocer qué es lo que está pasando. La sentencia nuestra fue del año pasado, pero la sentencia ordenaba la promulgación de una resolución por parte de Sudeban para el establecimiento de una fórmula de cálculo única, donde se garantice un crédito lineal sin que se pueda hacer cobro de intereses sobre intereses, ni cobro de intereses sobre comisiones. Bueno, esta resolución recientemente fue publicada en junio de este año, hace apenas 2 meses, y ella da un término de 90 días a la Banca Nacional para adecuar. Estamos en el proceso de adecuación, pero vamos hacia allá. Una vez que tengamos establecida esa fórmula como única, bueno, vendrán las revisiones y vendrán otras cosas allí. Y finalmente, cuando hablamos de esto del consumidor, de la defensa, de los derechos, ¿la gente tú crees que ha tomado más conciencia? No solamente el que denuncie, sino el que puede ser susceptible a ser denunciado. Ya prácticamente nos queda 2 minutos para culminar. Sí, a través de nuestra plataforma tecnológica tenemos el orgullo de decir el venezolano sí denuncia. Hemos recibido en lo que va de año más de 6.000 denuncias que tienen que ver con temas financieros fundamentalmente. Quiere decir que el venezolano lo que necesita es mecanismos de defensa, mecanismos para exponer sus casos. Y bueno, con nuestro portal se han sentido muy seguros y están denunciando con mucha fuerza. Lo que siempre tiene que tener la gente es como los sustentos. Sí, bueno, los sustentos obviamente, pero tienen una asesoría que nos lleva directamente a la fase conciliadora. Esta fase que acaba de ser rota en la Ley de Protección al Consumidor, ahora Ley de Defensa de las Personas, esta fase conciliadora la estamos haciendo nosotros, pero la estamos haciendo como mediadores de buena fe. Simplemente cuando una persona tiene un problema con un banco, nos dirigimos automáticamente a ese banco y establecemos una mesa de trabajo con el banco para solucionar el caso.